Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por haberse conectado y acompañarnos en este nuevo webinar, este espacio de Chimpay para analizar distintos puntos del mercado de capitales. Hoy vamos a estar junto a Francisco Morales, quien va a analizar el tópico de hoy, que es ver para creer qué premia y qué castiga el mercado. Pasando por tres puntos principales, como las tasas de Estados Unidos en máximo y el dólar débil, si es una contradicción. Otro punto muy importante, que hoy el mercado está necesitando hechos y no promesas, y va a estar analizando distintas acciones como Meta, Google y Amazon. Así que, Fran, si estás por ahí, todo tuyo el espacio. Gracias, Mari. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos tan temprano. Bueno, nada, la idea, como comentaba Mari, es hacer énfasis en dos puntos o dos ejes principales de la charla. El primero va a ser todo lo que tiene que ver con la parte macroeconómica de Estados Unidos y las principales conclusiones que sacamos ahora con el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Y después, en segundo lugar, vamos a seguir haciendo énfasis en uno de los temas que más venimos tocando, que tiene que ver con las inversiones en inteligencia artificial y cómo justamente las empresas, que son las conocidas como hyperscalers, están mostrando los primeros signos de una monetización real y cómo lo está tomando el mercado. Así que bueno, en primer lugar, como planteamos en uno de los subtítulos de la charla, hoy tenemos una volatilidad que es común en el mercado en cuanto a cuánto es la dispersión de los activos en torno a una media, que es básicamente la definición de riesgo. Pero sí, lo que es interesante notar es que hoy vemos dos variables, las cuales históricamente y en momentos particulares de la historia siempre han estado muy correlacionadas en cuanto a que una sube y la otra también acompaña subiendo o viceversa. Y hoy lo que estamos viendo en estos meses del 2026, y ya también algo de esos signos se terminaron viendo en el 2025, fue una descorrelación entre lo que tiene que ver con las tasas de interés de Estados Unidos y el dólar index, que básicamente es el dólar a nivel global, medido contra otras monedas o una cesta de monedas. Básicamente, nosotros en la teoría, al analizar finanzas, tenemos que, por ejemplo, cuando la Fed de Estados Unidos, que vendría siendo el Banco Central de acá de Argentina, sube las tasas de interés, las tasas de corto plazo, que son las que ellos tienen la potestad de manejar, y es a la tasa a la cual un banco comercial de Estados Unidos puede ir y pedirle plata prestada a la Fed o colocar sus excedentes de capital. Esa es la tasa que controla justamente la Reserva Federal. Al subir las tasas de interés, hace que después toda la curva de bonos del Tesoro americano se contagie y por inercia también terminen subiendo, lo cual hace de que te ofrezca un rendimiento relativo mucho más atractivo que si comparamos, por ejemplo, con otro país, como puede ser históricamente Japón, el cual históricamente se ha caracterizado por ofrecer tasas de interés relativamente bajas, lo cual esto en estos últimos meses ha estado cambiando. Pero en la teoría siempre fue así, que básicamente un inversor global se financiaba a tasas ultra bajas en lo que podría ser una economía como Japón u otra similar, y invertía justamente ese capital en bonos del Tesoro americano. Es decir, tomaba yenes japoneses, por ejemplo, a una tasa bajísima, vendía esos yenes, compraba dólares y con esos dólares compraba justamente bonos del Tesoro americano y hacía una diferencia de capital bastante interesante. Eso obviamente derivaba en dos consecuencias. Uno, en un dólar fuerte y en monedas internacionales más debilitadas que el dólar. Y eso se ha empezado a ver que ha empezado a cambiar en estos últimos meses. Y una de las analogías o uno de los momentos que es más interesante comparar justamente esta operativa tiene que ver con lo que pasó, si seguramente se van a acordar, después del 2020, que fue la crisis del COVID-19, en la cual la Reserva Federal impulsó una política monetaria completamente expansiva, bajando las tasas de interés, aplicando lo que se llama como quantitative easing, que es básicamente dar liquidez al mercado para justamente también bajar las tasas. Lo que se vio en ese momento fue que en el año 2022 Estados Unidos llegó a un pico inflacionario, como se ve acá en el gráfico arriba a la izquierda, de 9,1% a niveles interanuales. Obviamente acá nosotros sería hermoso que tuviésemos esos niveles de inflación interanuales, pero en Estados Unidos ellos tienen una meta muy fija, que es que básicamente la Reserva Federal fija un estándar de inflación cercano al 2% anual, lo cual imagínense que estar en 9,1% era una crisis bastante importante para lo que tiene que ver con ellos. Luego de que justamente se llega a este pico de inflación del 9,1%, lo que es la Fed decide hacer una de las subas de tipo de interés
más bruscas en lo que es la historia del organismo, que llegó justamente a pasar de, acá no se ve, pero esto es enero del 2021, pasó de 0,25% la tasa de interés de la Reserva Federal a el 5,5% a mediados de lo que fue el año 2022, 2023, perdón. Es decir, multiplicamos básicamente la tasa de interés en prácticamente un año y medio. Eso claramente tiene una repercusión en los mercados y es un poco lo que estamos también hoy viendo en parte, hoy en la actualidad. Después de lo que fue justamente esa suba de tasas completamente agresiva, como comentábamos recién, en el 2023, lo que vimos fue que la tasa del bono de tesoro americano a 10 años, que es considerada la tasa libre de riesgo a nivel global, que es básicamente sobre la tasa sobre la que se construyen todas las tasas de descuento para financiar a todos los proyectos de inversión en el globo, lo que vimos que también tuvo una aceleración muy, muy marcada, como se ve, por ejemplo, acá en el gráfico de abajo a la izquierda. Y eso obviamente, como decíamos recién, tiene una repercusión notoria en el dólar, porque al ofrecer justamente un rendimiento relativo superior, hace de que los inversores se sientan tentados de justamente alocar su capital en moneda, en dólar. Y es justamente lo que vimos acá, es cómo el dólar se apreció contra el resto de monedas a nivel global de una forma exponencial. Pero ¿por qué traemos a colación justamente esta narrativa que tuvimos en ese año 2022-2023, que fue muy complejo también para la bolsa en general, dado que al subir los tipos de interés hace de que los activos de renta variable, o los cuales no te pagan una renta fija justamente, un flujo constante y seguro en el tiempo, hace de que todos esos instrumentos, como pueden ser acciones, por ejemplo, se sientan muy debilitadas, dado que el atractivo relativo de la renta fija pasa a ser superior. Entonces acá lo que se vio fue justamente eso. Y hoy lo traemos a colación porque hoy estamos viendo algo que es algo quizás contradictorio en el manual al analizar finanzas, que es que nosotros, luego de lo que fue el conflicto en Medio Oriente, que tuvimos un shock petrolero, un shock de precios en el crudo, y ello derivó en que tuviéramos un repunte inflacionario, como se ve acá en esta parte de la curva, que es básicamente la inflación del 2026. Lo que vimos ahí es que, uno, que la Reserva Federal no tuvo que subir tasa de interés, pero sí viene con una tasa, porque venía con una tasa de política monetaria restrictiva, lo cual hizo que no se sintiese la necesidad de subir, porque ya el entorno financiero es restrictivo. Y como se ve, no han bajado la tasa en una buena cantidad de reuniones, que básicamente son reuniones mensuales que hace la Reserva Federal. Y ello derivó en que, como se ve acá, si tuviésemos una suba en las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano, lo cual hace de que el contexto financiero o el sistema financiero sí se vea más estresado o con condiciones mucho más restrictivas. Pero lo que es interesante ver acá es que fíjense cómo desde que más o menos asume Donald Trump, que fue a inicios del 2025, hemos visto una depreciación continua del dólar index a nivel global. Y eso es contradictorio si lo vemos justamente contra la tasa de interés. Es decir, contra una tasa alta esperaríamos que el dólar se aprecie, no que se deprecie como hemos venido haciendo. Y eso tiene muchas explicaciones. Hoy lo que queríamos tocar son principalmente dos, que son las más actuales, pero si lo queremos encuadrar se pueden decir que son cuatro. Uno es la volatilidad que ha impreso Trump desde que asumió, que básicamente se ve perfecto acá, como el tipo de cambio, como el dólar, perdón, eh, dejó de ser moneda de refugio a nivel global y hemos visto cómo diferentes bancos centrales empiezan a reemplazar lo que son los bonos del Tesoro americano como reservas y pasan a, por ejemplo, lo que tiene que ver con el oro. Después otro de los puntos, obviamente, que es la volatilidad que imprime el conflicto en Medio Oriente, el conflicto con respecto a las tarifas que tuvimos en el año pasado. Es decir, son eventos geopolíticos que Trump impone y que él se siente cómodo, pero que los mercados claramente, al generarse incertidumbre, la peor palabra que le puedes mostrar a un mercado es la palabra incertidumbre. Y después los otros dos puntos, que son los cuales vamos a tocar hoy, que uno es la asunción de Kevin Walsh como el flamante presidente de la Reserva Federal, sucediendo a su colega Jerome Powell. Y después, en segundo plano, la fragilidad fiscal y el gran problema de deuda que tiene Estados Unidos, que obviamente impone debilidad en lo que es el dólar. Así que bueno, vamos a ir repasando uno por uno, sobre todo estos dos últimos, a continuación. Bueno, como pusimos ahí, el mercado duda completamente de Walsh. Walsh básicamente es el nuevo presidente de la Fed, ya tuvo dos reuniones, es decir, está prácticamente hace 2 meses al mando del organismo. Él es un profesional con pergaminos, ya estuvo previamente en lo que fue el organismo en el año 2011, si no recuerdo mal. Es decir, es una persona que tiene experiencia en el rubro,
pero que hoy fue nominado básicamente por Donald Trump y vino con una misión muy clara que es bajar la tasa de interés en Estados Unidos, es decir, esos fondos federales que veíamos recién. Y ahí vamos a explicar adelante el por qué es tan urgente para Trump que baje justamente la tasa de los fondos federales. Pero antes de eso, con ese objetivo en la cabeza, él venía al asumir, uno que se vio una aceleración en la inflación, como se vio en el gráfico que pusimos recién, y un poco se ve acá en este gráfico, que es la inflación subyacente, es decir, es la medida de inflación cuando sacamos el componente de energía y de los alimentos, es decir, los componentes más volátiles y más estacionales. Lo que se vio es que hay una inercia inflacionaria al alza, luego de lo que fue el conflicto, y ahí vale recordar que la Reserva Federal tiene dos objetivos principales. Uno es brindar estabilidad de precios en la economía y el otro es brindar las condiciones necesarias para que el desarrollo, para que el empleo se desarrolle y haya pleno empleo, ¿sí? Y ahí a Warsh se le presentó una disyuntiva muy clara de que fue que, dado justamente el shock en el precio del crudo, tuviste una aceleración en la inflación, tuviste después datos los cuales decían que la economía de Estados Unidos no corría, pero sí que caminaba, es decir, estaba en un punto más bien débil, pero tampoco era nada alarmante. Entonces ahí a Warsh se le planteó la disyuntiva, ¿cómo voy a bajar yo la tasa de interés si se me está acelerando la inflación por un lado y después tengo la economía, la cual está traccionando, no de la mejor forma, pero tracciona al fin y al cabo? Entonces, también teniendo en cuenta que en noviembre tenés las elecciones de Estados Unidos legislativas, en las cuales Trump necesita una baja de tasas, o por lo menos que la inflación empiece a desacelerar con fuerza, como un poco se vio en estos últimos datos de inflación, y que ello le permita justamente bajar las tasas, porque bajar las tasas, al fin y al cabo, al bolsillo americano, usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver la baja de tasa? Y bueno, pero la baja de tasa está estrictamente ligada con las tasas de la hipoteca, la tasa a la tasa a la que las personas pueden tomar crédito en Estados Unidos. Allá hay crédito, no como acá en Argentina, que no lo sentimos, esa baja de tasa o demás. Es decir, el bolsillo americano está completamente atado a este mecanismo que tiene la Reserva Federal de tasas de interés. Entonces, en las primeras dos reuniones, la tasa de los fondos federales de Estados Unidos quedaron en el mismo lugar, en el mismo sentido. Trump sigue insistiendo con que hay que bajar la tasa y así pareciera que quiere hacerlo Walsh, dado justamente las declaraciones que da en sus conferencias de prensa. Básicamente, después de que mensualmente la Reserva Federal, que es un comité con varios miembros, los cuales deciden si subir o no o bajar las tasas y demás regulaciones que tiene que hacer el organismo, como hace acá el Banco Central, después Walsh da una conferencia de prensa, o en realidad el presidente de la Fed da una conferencia explicando el por qué tomaron la decisión de subir, mantener o bajar las tasas y cómo ve la economía. Básicamente Walsh lo que viene a implementar ahora es que las comunicaciones de la Reserva Federal sean mucho más cortas y más simples de lo que eran previamente con Powell, ¿sí? Eso tiene dos derivaciones muy importantes. Una es la discrecionalidad con la que viene a operar Powell en este nuevo contexto. Con esa discrecionalidad me refiero a que, por ejemplo, él no da lo que se conoce como forward guidance, que básicamente decir, nosotros creemos que la tasa podría ir en este u otro sentido porque vemos tal y tal cosa en la economía. Bueno, él lo cortó de raíz. ¿Por qué? Porque él piensa y cree que el mercado debe, en parte, hacer el trabajo de lo que es la Reserva Federal, que es ajustar las condiciones financieras, ¿sí? Entonces lo que él opina es que tiene que haber, que él tiene que ser completamente objetivo y no tiene que tener ningún tipo de peso en lo que tiene que ver con cómo el mercado justamente pasa a precios las diferentes variables que se van viendo en la economía. Eso por un lado, es decir, brinda más incertidumbre al mercado, dado que no sabes cuál es el camino o la hoja de ruta de la Reserva Federal. Después, otro de los puntos que son más, no contradictorios, pero sí que llaman más la atención en cuanto a lo que declara, a lo que declara Walsh, tiene que ver con la inflación, con los distintos drivers que él le llama, que están moviendo la inflación, que incluso él creó un grupo de trabajo particular para ver verdaderamente cuáles son los motivos por los cuales la inflación no va a la baja, o puede ir al alza, o se puede mantener. Y ahí una de las declaraciones más interesantes tiene que ver con la IA, y me van a decir que tiene que ver la IA. Bueno, básicamente acá la inteligencia artificial, Powell lo ve desde dos puntos. Uno desde la demanda agregada y otro desde la oferta agregada de la economía. La demanda agregada es cuánto estamos gastando las personas en lo que tiene que ver con consumo, inversión privada, gasto público, exportaciones netas, es decir, cuánto estamos pagando internamente.
Y después la oferta agregada es cuánto estamos produciendo, ¿sí? Si los dos factores están en equilibrio, bueno, no deberías tener un impacto muy importante en lo que tiene que ver con los precios. Ahora, si tenés una demanda, la cual está completamente estimulada por lo que tiene que ver con con las inversiones en inteligencia artificial, la cual está creciendo muchísimo, y vos, tus factores productivos, no das abasto para justamente satisfacer esa demanda, bueno, vas a tener un alza en los precios. Él cree que de corto plazo vas a tener ese efecto, o quizás algo más de presión de corto plazo en lo que tiene que ver con los precios, dado que todavía no se ven completamente los resultados de la inteligencia artificial en cuanto a la productividad. Pero en el largo plazo, él cree y hace énfasis en que esos dos factores deberían equilibrarse e incluso sobreponderarse en el sentido de que sería deflacionaria la inteligencia artificial. Y acá es uno de los puntos más fuertes, porque más allá de que hoy vemos la utilidad que tiene la inteligencia artificial, de cómo millones de empresas están invirtiendo fuertemente en eso, cómo millones de empresas están justamente recortando personal para darle lugar a la inteligencia artificial, al fin y al cabo estamos haciendo futurología porque no sabemos exactamente cuán importante va a ser la inteligencia artificial en cuanto a subir la productividad de los factores productivos de la economía. Entonces acá es uno de los puntos más importantes y quizás más contradictorios en sus declaraciones de Powell. eh, con respecto a qué espera él de la inflación. Y después nada, es un poco mostrar un poco que también él viene a cambiar ese discurso de la Fed como dije, de dar una guía para el mercado en cuanto a vamos a subir o vamos a bajar la tasa o creemos que la podemos mantener un poco más de tiempo así. Bueno, él completamente descarta ese tipo de discurso y le da toda la pelota principalmente al mercado, lo cual imprime volatilidad al mercado y hace de que al no tener justamente una certeza clara de qué piensa él o qué cree el mercado que va a hacer Powell, así que tengamos, por ejemplo, la tasa del bono de tesoro americano a 30 años en niveles no vistos del 2007, que tengamos las tasas de los bonos americanos a 10 años en niveles los más altos de hace 12 meses. Es decir, las condiciones financieras ajustaron al alza, se pusieron más restrictivas, el mercado las puso más restrictivas debido a la incertidumbre que genera Walsh. Y ahí es uno de los puntos principales de por qué justamente vemos más incertidumbre y más volatilidad en estos últimos meses con la llegada de Walsh. Y después, el otro de los puntos principales que traemos a colación en el call tiene que ver con la debilidad fiscal que tiene Estados Unidos, algo que ya hemos mencionado en diferentes charlas que hemos dado, y que creemos que acá es el punto neurálgico de de la debilidad y del problema fundamental que tiene hoy Estados Unidos. Básicamente, si nosotros nos remitimos al informe del Congressional Budget Office, que es la oficina del Congreso Presupuestaria de Estados Unidos, lo que hacen ellos es hacer una medición o una proyección de cómo ven el déficit, los gastos, los ingresos del Estado del 2026 para adelante hasta el 2036, es decir, una década para adelante. Y ahí lo que vemos son dos cosas principales. Una, que tenés un déficit, el cual hoy se estima que para el 2026 va a ser de 5,8 puntos del PBI y que para el año 2036 este va a llegar a ser del 6,7% del PBI. Y me van a decir, bueno, estás gastando más. Sí, claramente estás gastando más, pero lo interesante es ver en qué estás gastando más y cuál es el verdadero problema y por qué justamente Trump quiere bajar las tasas de interés como sea en el corto plazo. Antes está bueno también tener en cuenta de que la deuda pública en manos del público, es decir, sacamos el componente de la deuda que está en manos del sector público, ¿sí? Lo cual si no sería más grande este dato, es que en el 2016 esa deuda pública va a estar en el orden de del 101% sobre el PBI. Es decir, la deuda, para pagar la deuda deberías destinar todo lo que producís en un año y más para pagar justamente la deuda pública. Es algo monstruoso. Está Japón, Estados Unidos como países más endeudados del mundo. Y se espera que para 2036 esa deuda pública en manos del público, es decir, en manos del sector privado, llegue al 120% del PBI. Es decir, se va a expandir de una forma bastante agresiva. Y acá lo que es interesante, como se ve acá en el gráfico, lo que vemos es que el déficit primario que proyecta justamente la oficina del Congreso se ve que justamente de cara al 2026 hasta el 2036 va a continuar expandiéndose de una forma continua. Y acá lo que es interesante ver es que, por ejemplo, el déficit primario, que es lo que también tenemos acá, como conocemos acá en Argentina, que es básicamente los gastos y los ingresos, sacando lo que es el componente de intereses financieros, incluso esto va a decrecer, es decir, lo que vas a gastar en bienes y servicios va a bajar, va a pasar de 2,6 puntos del PBI en el 2026 a 2,1 en el 2036. Y el componente que más te infla justamente la cuenta tiene que ver con los pagos relativos, o relacionados en realidad más que relativos, a los intereses de la deuda del Tesoro de Estados Unidos. Que acá lo que se ve justamente es cómo
los pagos correspondientes a la deuda van a pasar del 3,3% que se estima que sean a fines de este año 2026 a que sean del 4,6% en el 2036. Eso, para que lo tengan un número en la cabeza, es superior a lo que Estados Unidos gasta en Medicare, que básicamente son los planes de salud para las personas mayores a 65 años o personas con algún tipo de discapacidad, y superior al 2,4% del presupuesto en defensa que se proyecta para el 2036. Es decir, lo que estás pagando o lo que vas a pagar de interés de la deuda es gigante, y eso hace de que justamente Estados Unidos, y sobre todo Trump, que es quien está a la cabeza hoy, necesita que se baje justamente como dé lugar la tasa de interés de los Estados Unidos. Básicamente hoy vos en Estados Unidos, o para cubrir el déficit tenés tres formas de cubrirlo: o elevás impuestos, emitís dinero, o te endeudas. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos prácticamente todas esas canitas cerradas, y lo que se hacía era antes, en las gestiones anteriores, era emitir dinero para justamente financiar ese déficit, que es uno de los mayores problemas que tenemos acá en Argentina, que bueno, pasa a colación para otro call. Y a todo lo que se hace en Estados Unidos, dado que la Reserva Federal, de la cual justamente hoy estamos poniendo en duda la independencia de la Reserva Federal, dado que, como dijimos recién, no se sabe si Walsh va a actuar en consecuencia de una manera profesional, es decir, actuar verdaderamente lo que necesita la economía, o si le va a hacer justamente un favor a Trump bajando la tasa, más allá de que quizás hoy las condiciones financieras no te permitan bajar la tasa, que bueno, lo vamos a descubrir en los próximos meses. Es decir, esa falta de independencia hace de que vos, uno, que tengas menos demanda por tu deuda, por los bonos que emite Estados Unidos, y eso debilita indefectiblemente al dólar. Pero bueno, antes de esto, la Reserva Federal sigue siendo y fue uno de los organismos más respetados en cuanto a la credibilidad del organismo a nivel global, lo cual hace de que hoy tengas y que se considera los bonos del Tesoro americano como libres de riesgo, es decir, que el riesgo de crédito es prácticamente nulo, que bueno, para nosotros no es tan así, y justamente en estos últimos años se viene cambiando esa premisa y se va a cambiar esa premisa. Pero a lo que voy es que en Estados Unidos pasa a financiarse con deuda, ¿sí? Entonces vos tenés déficit, es decir, estás gastando más de lo que te ingresa a nivel federal, y vos ese hueco lo estás cubriendo con emisión de deuda, que básicamente esa emisión de deuda impone presión sobre tus bonos existentes, lo cual hace que tengas una tasa de interés más alta. Y por ende, vos te estás financiando una tasa de interés más alta. Entonces haces que esa bola de deuda, vos tengas que pagar más intereses, y a medida que pasa el tiempo, para colmo vas aumentando esa bola. Y sobre esa bola más grande vas pagando intereses más altos. Entonces, esa es la lógica es un círculo vicioso que parece no tener fin, porque no hay nadie del arco político en Estados Unidos, ni el Partido Republicano, ni los demócratas presentan una propuesta más que sólida en cuanto a cómo bajar justamente ese gasto en el déficit fiscal. Y ahí, bueno, un poco se hizo un intento a principio de año con Elon Musk, pero bueno, después Trump no le sirvió, obviamente que no es políticamente lo más popular, entonces bueno, no se hizo. Pero bueno, acá está el principal problema de Estados Unidos en cuanto a la fragilidad fiscal, y cómo justamente está pesando la deuda. Y ahí una de las premisas o conclusiones más importantes que podemos sacar tiene que ver con algo que los argentinos tenemos muy arraigado, que es invertir y ahorrar en dólares. Y acá es algo que venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo, de que el dólar, a medida de que pase el tiempo, se va depreciando, el dólar va a dejar de ser moneda de referencia o moneda de refugio como lo tenemos acá los argentinos, y el costo de oportunidad de estar parados en esta moneda es altísimo, es muy grande. Entonces, acá la idea siempre es acompañar y armar una cesta de activos, principalmente eso, activos, los cuales nos permitan justamente aprovechar ese capital y hacerlo crecer y no perder por simplemente tenerlo guardado. Ese es el punto principal de por qué vemos justamente esa contradicción o esa descorrelación entre lo que tiene que ver con la tasa de interés y el dólar. Vemos factores de sobra para que el dólar se debilite de acá en adelante, y justamente lo que se ve con las tasas de interés es que el mercado hoy le exige justamente al Tesoro tasas más elevadas por asumir el riesgo justamente de crédito que tiene hoy prestarle el Tesoro americano de los Estados Unidos, que es algo que en los últimos tiempos, en el último tiempo no se veía, y hoy sí se ve. Por eso tenemos justamente las tasas volando, y al mismo tiempo tenemos un dólar débil, ¿sí? Dado justamente la volatilidad que imprime Trump, las dudas que imprime Walsh, pero principalmente, y el problema de raíz, tiene que ver justamente con la fragilidad fiscal de Estados Unidos. Esa es la primera lista de la charla.
Después pasando un poco a la segunda parte, que tiene que ver con un análisis en profundidad de qué es lo que mostraron los hiperescaladores, que son básicamente estas empresas que venimos viendo que están invirtiendo montos completamente elevados en lo que tiene que ver con la temática del desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial. Son básicamente cuatro, es Meta, Alphabet, que es Google, la matriz de Google, Microsoft y Amazon. Acá la idea es desglosar un poquito qué pasó en cada uno de los balances de estas empresas y al final hacer una conclusión sobre las primeras señales que nos da justamente los balances en cuanto a si se está monetizando justamente todas estas inversiones o si básicamente es un gasto absurdo que no tiene ningún tipo de sentido. En primer lugar tenemos a Meta, la cual cayó después de presentar balances. La reacción del mercado no fue positiva justamente a lo que presentó, más allá de que sí superó si normalizamos las métricas que siempre tienen muchos componentes no estacionales, pero sí, por ejemplo, se vieron muy influenciadas por diferentes inversiones que tienen estas empresas en empresas como Anthropic, OpenAI, que claramente al salir a bolsas, o en realidad revalorizarse, no salieron todavía a bolsa, perdón, a revalorizarse, obviamente que eso tiene un resultado positivo para las empresas, pero que no habla tanto de cuán bien están en términos operativos y la salud del negocio. Pero si normalizamos esos componentes, vemos que Meta, por ejemplo, superó tanto en ventas como en ingresos por acción a las estimaciones del mercado. Ahí Meta, hablando un poquito del modelo de negocio de la empresa, hoy básicamente tiene dos teóricas fuentes o sea, tiene dos fuentes de ingresos, más allá de que una da pérdida, dos muy importantes, que una es el negocio de publicidad, que básicamente los anuncios que tenés en las distintas redes sociales de Meta, y por otro lado tenés lo que es el componente de Reality Labs, que básicamente la división de Meta que se encarga de construir lo que ellos llaman el hardware para el futuro, ¿sí? Ahí tenés, por ejemplo, las gafas de inteligencia artificial Ray-Ban, tenés los Oculus, que básicamente son esos como, no sé cómo se llaman, pero básicamente son unos antifaces enormes que te permiten entrar en lo que tiene que ver con lo que ellos llaman el metaverso. Es una teoría, una de las ideas más locas que tiene Zuckerberg para el futuro y que, bueno, básicamente están construyendo ahí tanto el software como el hardware para justamente que las personas puedan acceder a ese metaverso. Bueno, ahí adentrándonos un poquito, lo que se vio es que la reacción del mercado fue mala, principalmente por dos cosas. Una, porque hoy el mercado lo que está exigiendo, y una de las conclusiones que voy adelantando que pudimos sacar con el equipo al analizar los balances, es que hoy el mercado necesita que las empresas empiecen a monetizar toda esta infraestructura que vienen gastando ya prácticamente hace 2 años en todo lo que tiene que ver con la construcción de data centers, en cuanto a proveerse de lo que tiene que ver con las GPUs de Nvidia, CPUs de distintas otras empresas, todo lo que tiene que ver con los gastos de refrigeración que están haciendo las empresas, en todos los gastos de componentes energéticos y eléctricos que están hoy gastando de forma masiva. Y básicamente hoy lo que presentó Meta fueron dos cosas principales. Una, que elevó su guía de CAPEX, es decir, ellos anunciaron que van a seguir gastando más de lo que ya están gastando, lo cual el mercado siempre lo que va a buscar es el corto plazo. El mercado suele olvidarse del largo plazo y lo que busca es una ganancia inmediata. Entonces, al justamente vos gastar más, claramente la rentabilidad para el accionista de una empresa va a ser menor. Y claramente eso pone presión sobre la acción, ¿no? Sobre el papel. Eso en primer lugar. Y después lo otro que se vio es, además de que el CAPEX subió fuertemente, lo que se ve es que el segmento de Reality Labs es completamente una promesa. Hoy Reality Labs, que básicamente es ese segmento que decíamos, pierde plata, no gana plata. Hoy es completamente deficitario y se apalanca o se financia a través de lo que es el negocio de publicidad de Meta, que sí es el verdadero core de la empresa y con el cual viene generando valor hace muchísimos años, que ese negocio sí viene traccionando muy bien, que ahí empezamos a ver una primera señal de monetización o que la IA empieza a ser completamente útil y está expandiendo o está acelerando el ritmo de crecimiento de lo que tiene que ver con los ingresos y las ventas de la empresa. Porque, por ejemplo, lo que vimos en Meta es que viene creciendo a la tasa de crecimiento en cuanto a los ingresos, que creció un 28% interanual, más alta de los últimos 5 años. Y eso tiene que ver con dos cosas. Uno, con que vimos impresiones por anuncio, es decir, cuántas veces aparece un anuncio en la pantalla de tu dispositivo al consumir alguna de las distintas redes sociales que tiene Meta. Un segundo que me está quedando sin batería la compu. Perdón. Ahí lo que vemos son dos cosas. Uno, que tuviste ese incremento, esa aceleración en las impresiones por anuncio. Eso tiene que ver con el tiempo que nosotros pasamos en cada una de las redes sociales. Después, en la conferencia de prensa que hacía Mark Zuckerberg, que es el CEO de la empresa,
Lo que decía era eso, que si vos ves el tiempo de que estamos justamente en Facebook, en Instagram, en lo que sea, aumenta exponencialmente. Eso tiene que ver con una cuestión de que los algoritmos, al estar justamente corridos sobre un modelo de inteligencia artificial, funcionan mejor y tienen mucha más eficiencia de que si no lo tuvieran. Y ahí empezás a ver la primera señal de que la IA justamente está incrementando el valor de estos negocios. Y después, para colmo, si vos al anunciante le ofreces más valor, dado que el anuncio le llega a un mejor, un mejor target de personas, y con eso me refiero a que si yo vendo vino y le muestro la publicidad de vino a alguien que tiene o que está metido en el rubro constructor, bueno, claramente no tiene sentido, pero si yo eso se lo doy a una persona que consume vino, bueno, ahí claramente la IA está haciendo su trabajo y eso al anunciante le genera más valor, no es que está subiendo el precio porque es un monopolio como es Meta. En este caso lo que se ve justamente es eso, de que el anunciante está generando mucho más valor y prefiere justamente anunciar acá que en otro de los distintos canales que tiene para anunciar. Entonces, eso fue lo que se vio con Meta, que hoy, es decir, comparamos después con las tres que vamos a ver, Meta hoy no tiene ninguna línea de negocio particular ligada estrictamente a la inteligencia artificial, como sí tiene que ver, por ejemplo, con las nubes de Amazon, de Google y de Microsoft, que esas sí están completamente ligadas a la IA. Y hoy quizás Meta sí se ve más castigada por el hecho de que la monetización en todo lo que tiene que ver con el grupo de negocios está más en duda de las otras tres empresas que sí hoy se ve cómo se va a dar esa monetización. Y otra de las cosas que tampoco gustó es que hace unos días, hace unas semanas en realidad, se conoció la noticia de que Meta estaría pensando en justamente poder abrir su propio negocio de cloud. Meta, al invertir fuertemente en infraestructura, tiene mucho poder de cómputo, que se conoce como gigawatts, para ofrecer justamente a terceros, es decir, alquilar el cómputo a un tercero. Y lo que decía Mark Zuckerberg en la conferencia posterior a los resultados es que él no cree que hoy sea la mejor alternativa alquilar ese cómputo, porque cree que hay mucho más valor en justamente poder desarrollar diferentes soluciones ligadas a la inteligencia artificial usando ese cómputo. Entonces, bueno, esa es una de las conclusiones que sacamos de Meta, es una de las que más se vio castigada después de los balances, y bueno, eso es un poquito el por qué, porque después él dijo que a corto plazo no creía conveniente hacer esto y que apunta al largo plazo, y como dije, el mercado es cortoplacista y busca la ganancia inmediata, no la ganancia en el largo plazo. Por eso se la vio tan castigada, pero los resultados fueron buenos. Más de que la pérdida operativa en Reality Labs, que eso ya viene desde hace bastante tiempo y que es uno de los principales puntos a levantar cuando hablamos de justamente la cotización de Meta, que tenés ese lastre. Bueno, después pasando a lo que tiene que ver con Alphabet, que dijimos es la matriz de Google, que ahí está asociado todo lo que tiene que ver con el buscador de Google, Gemini, todo lo que tiene que ver con Google Cloud, que básicamente la nube, donde se brinda justamente toda la infraestructura para que terceros puedan desarrollar sus propios modelos de IA o sus diferentes soluciones de inteligencia artificial. Y lo que presentó, o bueno, que la reacción del mercado posterior a Google fue mala. Sí hay que tener en cuenta acá que Google venía con una cotización bastante exigente. Eh, Después de lo que, si se acuerdan, que veníamos comentando, de nosotros también comentamos hace mucho, que en el 2024 se decía que la inteligencia artificial iba a canibalizar por completo todo lo que tiene que ver con el negocio del buscador de Google, que hoy es la principal fuente de ingresos, es más del 50% del negocio de Google, de Alphabet, perdón. Y lo que se ve hoy es que otro de los puntos de que hablan de lo bien que funciona la monetización de la inteligencia artificial es que si vos hoy ves el crecimiento que tienen las ventas ligadas o los ingresos que entran a Alphabet ligadas al buscador, lo que se ve es, por ejemplo, que en el primer trimestre del 2025, es decir, prácticamente un año y medio atrás, lo que se veía es que el buscador crecía a una tasa del 10% interanual. Y hoy, por ejemplo, en el Q1 del 26, es decir, el primer trimestre del 26, se vio que el buscador, el negocio vinculado al buscador, creció a una tasa del 19% interanual y en este último trimestre a una tasa del 17% interanual. Es decir, ahí ya estás viendo justamente con una de las integraciones más fuertes que hizo Google, que fue seguramente cuando ustedes buscan en Google, ven que aparece pregunta a la Gemini o que tenés el mod IA que le llaman ellos. Y eso justamente hace de que las búsquedas, uno, sean más eficientes y le agreguen más valor al usuario y veas justamente esta aceleración en el crecimiento del buscador. Es decir, la IA, lejos de canibalizar al buscador, lo que está haciendo es acelerarlo. Y ahí vemos uno de los puntos y de los sentidos más importantes que tiene para Google las inversiones justamente en infraestructura. Y justamente lo bien que hacen, o lo que pareciera que están haciendo bien del management, en seguir apostando por esto. Después lo otro que, uno de los puntos más fuertes y que fue increíble de Google fue lo que tiene que ver ligado a su nube, que es Google Cloud, que creció a un 82% interanual.
y con una expansión del margen que pasó del 20% hace un año a ser del 35%, es decir, creciste en ingresos y para colmo creciste completamente en eficiencia, lo cual es lo ideal para un negocio, claramente. Eh, Así que ese fue uno de los puntos principales de Google, lo cual no alcanzó a compensar que la empresa por primera vez en su historia presentó en un trimestre free cash flow negativo, dado que justamente el ingreso o el flujo de caja que tuvieron en términos operativos creció muy bien, pero lo que creció mucho más rápido fueron las inversiones en inteligencia artificial, por eso tuviste un free cash flow negativo, y además que la empresa, al igual que Meta, continúa elevando su guía de CAPEX para este año y el año entrante. Eso fue lo que justamente hizo que el mercado castigara a Google, pero más allá de eso, como dije, ves dos puntos principales que muestran que esa monetización en la IA de a poco empieza a llegar, no estamos diciendo que es algo bestial, pero sí se ve que se está acelerando. Uno con la parte de Google Cloud y otro, por ejemplo, con las sinergias que genera esa inteligencia artificial en el resto de negocios de matrices, como también lo pudimos ver en Amazon, como lo pudimos también ver en Microsoft, de cómo esa inteligencia artificial te permite dos cosas. Una, incrementar el engagement, eso en primer lugar. Lo vimos con el negocio de publicidad de Meta, lo vimos con el buscador de Google, pero al mismo tiempo te permite eficientizar tus costos, que quizás eso todavía hoy no se ve por el increíble gasto que están haciendo y que es completamente hoy algo que va a disminuir ese free cash flow, pero que se ve que las eficiencias, y es lo que te comento también el management en cada una de las conferencias, están bajando esos costos. Así que bueno, es un poco el porqué de la caída de Meta, de la caída de Alphabet, que presentó muy buenos números, pero que el mercado, como dije recién, sigue enfocado en el corto plazo y no en el largo plazo. Y las primeras señales ya se empiezan a ver. Después pasando a las otras dos, una es Microsoft y la otra es Amazon. Ahí en Microsoft lo que se vio sí fue una muy buena reacción, al igual que en Amazon, a contramano de las otras dos, siendo que los podemos distinguir como ganadores y perdedores de corto plazo. Lo que se vio en Microsoft es que presentó ventas y beneficios por acción superior a la que esperaba el mercado. Ahí también lo que se vio fue la división de lo que tiene que ver con Azure, que básicamente el mismo negocio que hace Google Cloud, el mismo negocio que hace Amazon Web Services, de ofrecer infraestructura para que las empresas puedan correr sus distintas soluciones de inteligencia artificial en la nube. Ahí lo que se vio de Azure es que se aceleró. Hay que también aclarar acá que me van a decir, bueno, ahí como se ve, creciste un 43% interanual en lo que tiene que ver con Azure de Microsoft. Me está diciendo es básicamente la mitad de lo que creció Google Cloud. Sí, obvio. El tema acá es que si vos tenés que hacer un ranking o cuáles son las nubes más grandes, en primer lugar tenés a Amazon, después tenés a Azure y en tercer lugar tenés a Google. Google es la más chica, entonces la base de comparación interanual de crecimiento también es mucho más laxa, lo cual hace que los crecimientos interanuales sean más increíbles. Con eso no quiero restarle importancia a lo de Google, pero sí para poner en énfasis que justamente tenés una buena diferencia entre Amazon, Microsoft y Google en cuanto a los crecimientos de su nube. Pero más allá de eso, lo que se vio en Microsoft, Microsoft tiene tres líneas de negocio principales. Una es justamente todo lo que tiene que ver con Productivity and Business, que es básicamente toda la venta de licencias de software de Microsoft 365, tanto para personas como para empresas, todo lo que tiene que ver con la parte de Dynamics 365, LinkedIn, etcétera, que es una de las que tuvo muy en duda, o sigue estando muy en duda todavía, de justamente cómo se van a adaptar todas estas empresas ligadas al software a la venta de software as a service, que es básicamente vender licencias, como también acá está metido Adobe, Salesforce, SAP, que se usan en miles de empresas, etcétera, cómo se van a adaptar justamente a la irrupción de la inteligencia artificial. Y acá tenés dos corrientes, o que la va a reemplazar por completo o que se va a terminar adaptando y que justamente se va a acelerar como también vimos un poco en cuanto al negocio de Google Search, que fue lo mismo. Se mencionaba que, sí, que iba a desaparecer, que la IA le iba a canibalizar por completo y lo que estamos viendo hoy es una aceleración. Bueno, acá lo que se vio de Microsoft va un poco en esa línea, lo que seguimos viendo en cuanto al segmento de Productivity de Productivity, que es básicamente el Microsoft 365. Lo que se vio es que el negocio sigue bien, sigue creciendo a buenas tasas de doble dígito, a tasas de prácticamente el 15%. Ahí lo que la gerencia mencionaba que tiene mucho que ver es con la integración de Copilot en las distintas suites de Microsoft, lo cual está impulsando justamente al negocio y al engagement y a la usabilidad que tiene el usuario. Y acá lo que queremos mencionar es que es el costo de oportunidad, el costo que implica justamente, imagínense, para una empresa que tiene paga todas las licencias de Microsoft y que da el componente, el personal humano, ya sabe por completo cómo se usa ese componente
no solamente de Excel, de PowerPoint, que son las funcionalidades más básicas, sino lo que tiene que ver con Dynamics 365, el correr modelos de inteligencia artificial y programar sobre justamente todas estas suites y tener todo integrado en una empresa con estas licencias que te ofrece Microsoft, el costo de cambiarse de una suite a la otra, y para colmo algo de inteligencia artificial que es completamente prematuro, es altísimo. Entonces ahí el mercado quizás se pasó un poco de rosca en la valoración de Meta, de Microsoft en su momento, llegando a cotizar a lo que vendría siendo 20, 19 veces PER, cuando la media de Microsoft está en torno a las 30 veces, es decir, cotizaba con un descuento bastante significativo. Eh, y bueno, ahí fue un poco lo que vimos de que justamente el negocio sigue funcionando bien y para colmo vos tenés ahí el apalancamiento en lo que es Azure, en el negocio de nube, que sigue funcionando muy bien. Y acá, bueno, otro de los puntos a resaltar de los cuales habla de la solidez del negocio de Microsoft es que la gerencia, a pesar de estar invirtiendo completamente agresivamente en lo que tiene que ver con la necesidad de cómputo, estima que para el año 2027 el free cash flow, a diferencia, por ejemplo, de lo que ya están mostrando Amazon, de lo que se espera que proyecte Meta en los próximos trimestres y de lo que presentó Google, sí proyecta tener un flujo de caja positivo para el accionista, que es completamente saludable y completamente valorable en este tiempo y por eso vimos la reacción que tuvo el mercado en cuanto a Microsoft, ¿sí? Y después la otra que nos faltaba ver es Amazon. Amazon, como dijimos, es la nube más grande que hoy hay. Esa nube creció todavía, y vamos a mostrar después un gráfico de cómo aceleraron las distintas nubes. Creció una tasa interanual del 37% y para colmo expandió el margen de forma agresiva como también lo hizo Google. Pero acá el valor de que tiene Amazon y que habla justamente de la escalabilidad y justamente el apalancamiento operativo que tienen este tipo de negocios, que vos construís infraestructura, pero después a medida que vas metiendo más y más usuarios, claramente el costo unitario va bajando y hace que los gastos se te diluyan un montón. Lo que viste es que el margen operativo se expandió del 39,3% desde el 33% que mostraba el año anterior. Es decir, estás creciendo de una forma bestial y expandiendo márgenes. Esto es uno de los puntos principales de los cuales hablan de la monetización que está teniendo la inteligencia artificial. Y para colmo, después si eso vos le metés, que Amazon, aparte de este negocio de nube, tiene todo lo que tiene que ver con sus online stores, con la venta de 3P, que es decir, que los terceros puedan vender en Amazon, con todo lo que tiene que ver con su negocio de publicidad, que viene creciendo a niveles y a ritmos muy, muy buenos, que también tiene todo lo que tiene que ver con la parte de su negocio de chips propios que están desarrollando para justamente bajar esa dependencia que tienen de hoy de Nvidia en cuanto al poder de cómputo y a todo el negocio de inteligencia artificial. Bueno, ahí ves un montón de sinergias que genera la IA que hablan bien del modelo de negocio de estas empresas y que te hacen ver que esa monetización está llegando, quizás que hoy el foco, como dije recién, está puesto en el corto plazo de que tenés hoy, Amazon también presentó un free cash flow negativo, también subió su vida de CAPEX para este año y el que viene. Entonces ahí lo que, básicamente cuando nosotros evaluamos una empresa de forma muy sencilla, vemos cuál es la rentabilidad para el accionista. Y la rentabilidad del accionista es básicamente el free cash flow, no es la rentabilidad propia del negocio, que después obviamente esa rentabilidad se va a canalizar en cuanto al flujo de caja, que ahí, bueno, tenemos dos conceptos importantes, que es uno el percibido, que es el percibido y el devengado. Acá estamos hablando de lo que tiene que ver con el percibido, es decir, cuánto percibe el accionista de esa ganancia real que tiene la empresa. Y acá lo que vemos es que todas están bajando el free cash flow, es decir, la ganancia que percibe el accionista está bajando de corto plazo. Pero si nosotros después vemos lo que se proyecta de que ese free cash flow suba para los próximos años, bueno, es bestial. Entonces acá lo que están haciendo énfasis todas estas empresas es haciendo énfasis en el largo plazo, perdón, mientras que el mercado busca el corto plazo siempre. Entonces, nada, acá la reacción igualmente fue buena para Amazon, principalmente por lo que tiene que ver con el negocio de cloud y con los distintos negocios, sobre todo el de chips, que viene creciendo de una manera muy, muy buena y todas las sinergias que genera la IA. Y después un poco para finalizar del call, lo que queríamos mostrar acá es como una especie de conclusión y en la cual más o menos dar una conclusión en cuanto a si estas inversiones en IA son rentables o no. Acá, en primer lugar, lo que vemos es el punto neurálgico del problema que tienen hoy estas empresas, que tiene que ver con el free cash flow. Acá tenemos a Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y otro hiperescalador que no lo analizamos, que es Oracle, que bueno, tiene otros puntos, así que lo vamos a dejar al margen. Pero lo que vemos es eso, es un decrecimiento en el free cash flow en la gran mayoría, excepto en Microsoft. Y por eso Microsoft al justamente cuidar esa rentabilidad para el accionista, tuvo la performance que viene teniendo en estos últimos meses, que fue muy, muy buena. Eso en primer lugar, como el principal problema de corto plazo que le vemos a estas empresas o que el mercado le ve.
Pero después, si nosotros pensamos un poquito más allá e intentamos ver esa monetización, acá lo que mostramos es un gráfico de lo que es el backlog de de lo que tiene que ver con los segmentos de cloud, de estos negocios de nube, de estas tres empresas. Y lo que se ve es que tanto la suma de Amazon Web Services, Azure y Google Cloud Computing, acá lo que se ve es, fíjense cómo viene creciendo de manera increíble. Básicamente el backlog son aquellos contratos que las empresas firman y ya se comprometen a entregar ese poder de cómputo a un tercero y que van a justamente ir devengando intereses, devengando ingresos, perdón, con el correr del tiempo. Es decir, son ventas que ya tiene asegurada la empresa, básicamente de cara al futuro. Y fíjense cómo se viene acelerando de una forma bestial en estos últimos trimestres. Por ejemplo, Amazon Web Services viene creciendo, que es la más grande, viene creciendo a tasas anuales y compuestas durante los últimos años, promedio de 50%, de una tasa del 50% es altísimo. Entonces acá se ve justamente cómo esa demanda está en cuanto a los servicios de inteligencia artificial. Después habrá que ir viendo trimestre a trimestre si esta demanda es sostenible, no es sostenible, pero lo que queremos enfatizar es que hoy los gastos en infraestructura parecen tener un sentido dado justamente las primeras señales de monetización y después las señales de la demanda que tienen estos tipos de servicios. Eso en primer lugar. Y después, si vos para colmo le metés justamente cómo vienen acelerando las nubes de estos negocios, por ejemplo, está la de Google, que creció un 82%, la de Sur, que creció un 43%, la de Amazon, que creció un 37%, y para colmo ves que además de que están creciendo en ventas de una manera exponencial, le sumás que están ampliando de forma bestial su margen operativo, que por ejemplo Google vimos que pasó de un 20% de margen operativo a un 35% en tan solo un año, bueno, pareciera que estas inversiones tienen un sentido y tienen un propósito, y que incluso en el corto plazo se está viendo esa monetización, más allá de que el mercado quizás hoy no lo premie tanto. Entonces, acá el primer punto que queríamos dejar en claro es que se empiezan a ver esas señales de un interés real, de una demanda sostenible, que eso lo iremos viendo e iremos dilucidando a través de que pasa el tiempo y veamos cuál es el verdadero también valor de la inteligencia artificial, que no hay duda de que viene a ser una revolución industrial contemporánea, pero sí veremos si esa demanda que se proyecta para los próximos años es tan agresiva como se proyecta o que si quizás se dilate un poco en el tiempo. Y ahí es quizás el punto de riesgo más importante para este tipo de empresas. Que más allá de eso, otro de los puntos que es interesante resaltar es que en las conferencias de prensa, lo que decían, por ejemplo, los ejecutivos de Microsoft, el Chief Financial Officer de Microsoft, lo que decía es que vos tenés hoy si lo divides en tercios, el gasto que hoy vos estás teniendo en CAPEX, por ejemplo, de Microsoft, dos tercios están vinculados con activos de corto plazo o con activos más bien cíclicos, que tienen una vida útil mucho menor, que tiene que ver con las GPUs y las CPUs, que son, por ejemplo, las que fabrica Nvidia, AMD e Intel, que todas esas van integradas en un data center, ¿sí? Y un tercio tiene que ver con los gastos vinculados a lo que tiene que ver con la infraestructura a largo plazo, es decir, con los terrenos que vos tenés que justamente comprar para poder desarrollar o poder construir en ese lugar los data centers. Y ahí lo que hablaban es que si vos tenés una desaceleración en la demanda, lo que bajás es básicamente los dos tercios de ese gasto que tiene que ver con los GPUs y las CPUs, mientras que después el otro tercio que tiene que ver con los gastos vinculados a los terrenos, la infraestructura y demás, son activos mucho más, o son cuestiones más flexibles que podés dar de baja y que podés ir escalonando en el tiempo principalmente, pero que si tuviesen una baja en la demanda, lo que dicen ellos es que podrías tener un decrecimiento mucho más flexible también en el CAPEX al bajar justamente las demandas por GPUs y CPUs. Eso en primer lugar. Y después, el otro punto que también es importante resaltar, y acá quizás el mayor riesgo que tienen estas empresas, tiene que ver con cómo van a financiar justamente todo este crecimiento. Y acá empezamos a ver que hay empresas, por ejemplo Google, que es una de las que más viene siendo agresiva en la inversión y por ende en la financiación. Lo que vemos que ya, por ejemplo, empezó, uno que ya no tiene free cash flow positivo, como lo dijo en este primer trimestre. Es decir, lo que genera el negocio ya está usando completamente todo y más para justamente financiar estas necesidades de expansión. Pero al mismo tiempo lo que se ve es que están emitiendo deuda, que están emitiendo acciones, y acá lo que traíamos a colación es que más allá de eso, lo que vemos es que la posición financiera de Google y de estas empresas sigue siendo completamente sólida, pero que a medida que pasa el tiempo y si esta tendencia de emitir deuda y de emitir acciones perdura, bueno, ahí vas a tener algo de debilidad en cuanto a las métricas financieras y de apalancamiento y de la sostenibilidad de deuda de estas empresas. Y acá es el punto que más tenemos que seguir en los próximos balances, pero más allá de eso, lo que vemos acá en este último gráfico es básicamente un ratio que mide cuántos años vos tendrías que
destinar de lo que vos ganas en términos operativos para pagar toda tu deuda. Y acá lo que vemos que, por ejemplo, Amazon demoraría un año y medio prácticamente en pagar toda su deuda, es decir, lo que gana Amazon en un año y medio lo tendría que destinar a pagar su deuda. Y después vemos que tenemos empresas como Microsoft, Alphabet y Meta que están por debajo de un año. Es decir, son niveles completamente saludables, pero bueno, es un punto a levantar para tener en cuenta. Pero bueno, esas eran un poco las conclusiones que queríamos dejar. Cualquier consulta, estamos a disposición y bueno, nos pueden contactar. Estaría mal. Bueno, muchas gracias, Fran. Y como dijo, ahí en pantalla tienen nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir y siempre estamos compartiendo información de valor. También se pueden suscribir a nuestro newsletter en donde van a estar llegando informes del estilo de la charla de hoy, en donde se profundizan muchísimo más. Así que bueno, cualquier cosa nos pueden seguir por esos canales y estar siempre informados. Les agradecemos de nuevo por haberse conectado y que tengan un buen día.